Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el honor de ser visitado por una estrella fugaz que pasa rara vez por estos lugares, pero se ha hecho un tiempo en su agenda para estar con nosotros, porque nos debíamos esta conversación, entre otras cosas. Absolutamente. La teníamos planificada, replanificada, multiplanificada y los tiempos no calzaban. Tere Paneque, Teresa, para los que no lo conocen, un aplauso para ella. Bienvenido a Espacio Forestal, bienvenido al sucucho de las catacumbas de Quileo Forestal. Estamos, por supuesto, acá en Mercedes 76, Santiago Centro. No sabemos lo que pasa arriba, me imagino que no pasa nada hoy día. Teresa Paz Paneque Carreño nació en Madrid, y olé, el 15 de noviembre de 1997, así que no le deseen feliz cumpleaños porque eso es mañana. Y es de mala suerte, yo no soy... Yo creo en la ciencia. Es astrónoma, escritora y divulgadora científica de nacionalidad española y chilena, obviamente. En 2021 fue coautora de una publicación científica que describe inestabilidad. Me van a yo para la ciencia, nada. Por eso tengo una librería. Inestabilidades gravitacionales de la estrella Elías 227. Suena imponente. Entregando evidencia a la hipótesis de inestabilidad gravitacional en discos protoplanetarios. Eso también me sonó de primera necesidad. ¿Qué quieres que diga? Es reconocida por su trabajo en la divulgación y la sensibilización a las ciencias en redes sociales, donde explica fenómenos astronómicos con énfasis en niños, niñas y adolescentes y con un lenguaje exquisito. Yo ya he tenido la suerte de estar con ella antes y por eso te traje, porque yo no entiendo nada de esto. Bueno, pero como esto es una librería, hay que decir que ella publicó hasta el momento 3 libros. El universo según Carlota, Asteroides, Estrellas Fugaces, el 2021. El universo según Carlota, Agujeros Negros y Explosiones Estelares, el 2022. Está revisando si lo sí. tiene todo. Y el universo según Carlota, vida extraterrestre y exoplaneta. ¿Qué es un exoplaneta? Un exoplaneta es un planeta, pero fuera del sistema solar. Ah, son todos. Todos menos los del sistema solar. Claro. Todos menos 8. Todos sí. Menos los 8 que creímos conocer y de los cuales no sabemos. Tere, de verdad que te agradezco que hayas podido tomarte un tiempo para estar con toda esta gente que quería verte, hablar contigo, sacarse fotos, es lo que más quieren. Pero como puedes apreciar, están todos con su libro. Vamos a hacerla cortita para darle paso a los que importan. ¿Quién es Carlota? Bueno, antes de empezar a responder eso, sobre todo porque queda grabado, de verdad que quiero agradecer mucho el espacio. Aquí lo está haciendo parecer como que ellos me pidieron a mí y que no sé qué, pero en verdad yo tenía muchas ganas de venir acá y yo les escribí diciéndoles que por favor, que ojalá organizáramos esto porque he visto en redes cómo hacen cosas con distintos autores y me parece muy bonito tener esto de la librería de barrio, que uno pueda venir y conocer y ver más que entrar solamente a una librería a comprar un libro, sino que realmente generan esta interacción. Así que yo estoy muy agradecida de poder estar aquí y extremadamente agradecida y emocionada de ver a todas las personas que vinieron, a todos los peques, los no tan peques, porque a mí me emociona mucho. Yo siempre he hecho todo esto principalmente desde la virtualidad, no por elección, sino porque, no por elección, sino porque resultó ser que Tere Paneque creció y explotó un poco estando en pandemia primero y luego estando en el extranjero donde hago mis estudios hoy en día. Entonces, el concepto de estrella fugaz es correcto en el sentido de que pocas veces vengo a Chile, vengo una vez al año siempre a ver a mi familia. Este viaje en particular era muy breve, entonces a mí me emociona mucho que en esos espacios pueda encontrarme con la gente cara a cara y que estén aquí, ¿no? Es algo que realmente me emociona un montón, así que muchas gracias por venir. Carlota, que está acá, es un pedazo muy personal de mí. Yo siempre digo, aquí mencionan los trabajos científicos y se podrán decir otras cosas, pero los libros realmente son de lo que yo estoy más orgullosa, de cualquier cosa que haya hecho. De hecho, yo no soy una persona que se emocione tanto, pero yo me acuerdo perfectamente cuando a mí me propusieron escribir los libros, me llegó un correo de la editorial y yo lloré, o sea, me acuerdo muy bien de ese momento, además estábamos en pandemia y abro mi PC, veo este mail y mi mamá estaba al frente mío, trabajábamos las dos en la mesa compartida y le digo, mamá, es que me acaban de escribir para que escriba un libro.
Yo de pequeña, al igual que muchos de los chicos y chicas que están acá, lo que más me gustaba hacer era leer. En mi casa, mis papás eran estudiantes cuando yo nací, no había dinero para tener tele, no estábamos tanto en la casa, y lo que más hacía era ir a bibliotecas, a librerías a pedir libros. Me gustaban los libros de fantasía, si tenían dragones, si tenían magia, mejor. Y siempre quise escribir libros. Mi mamá, de hecho, y lo pongo en el primer libro, en los agradecimientos, ella siempre pensó que yo iba a ser escritora. Y uno de esos juegos por los cuales ella siempre pensó que iba a ser escritora era porque con mi papá jugábamos con este personaje que era Carlota Jiménez. Y Lagarto. Nunca había hablado de Lagarto. Lagarto, que no está en los libros, y Carlota tampoco es la Carlota Jiménez con la que nosotros jugábamos, pero era estos personajes inventados, donde un poco Carlota Jiménez quizás era una especie como de alter ego mío, y Lagarto era mi papá, que era como el ayudante de Carlota Jiménez. Y yo no me acuerdo mucho de cuáles eran las historias o los cuentos que inventábamos, pero ese era el nombre del personaje. Entonces, cuando yo decido escribir el libro, y digo, bueno, ok, no puede ser de dragones, desafortunadamente, porque me lo están pidiendo por el lado de la astronomía, dije dos cosas. Primero, no quiero hacer un texto de astronomía que sea un libro que solamente entregue datos y que en el fondo la gente que ya tiene un interés por la ciencia lo lea. Quiero que sea una historia, quiero que sea un cuento, quiero que sea algo que la gente vaya a leer porque es una historia divertida y de paso aprendan ciencia. Y la gente que quiera aprender ciencia, por supuesto, va a aprender y se va a divertir con una historia. Y lo segundo era que el personaje principal tenía que llamarse Carlota Jiménez, un poco en honor a ese origen de la niña que le gustaba muchísimo leer e inventarse historias. Entonces, Carlota no soy yo, Carlota no es tampoco ese personaje, Carlota tiene el nombre prestado a este personaje. Sus experiencias en algunas cosas representan cosas que han sido importantes para mí, por ejemplo, la familia de Carlota, que siempre está muy presente y la apoyo un montón. Pero es un personaje inventado y yo creo que tiene más inspiración, de hecho, en chicos y chicas a quienes yo les he hecho clases. Y las preguntas y las experiencias que me han llegado, sobre todo de niños y niñas, y su visión de qué es la ciencia. Pero otra cosa que quiero mencionar es que el título es El universo según Carlota, porque yo quería que un poco imprimiera esta idea de que lo estábamos viendo a través de los ojos de una niña. Hay momentos en el relato en el cual a ella le explica cosas, pero también hay momentos en los cuales ella explica cosas. Y el concepto un poco era ese, como que ella es la que está experimentando y entendiendo el universo desde lo que a ella le gusta, que es el arte. Y quiero dejar súper claro que yo soy muy mala para el arte. Como... De hecho, algún día voy a revelar, las portadas las hace un ilustrador nacional buenísimo, Juanca Cortés. Yo las 3 portadas le he mandado un boceto, así como, se me ocurrió algo como esto. Es horrible. Como que algún día me gustaría mostrar como mi boceto y lo que hizo Juanca, que no se parece para nada. Yo hago como 2 círculos y pongo las caras. Así que eso es Carlota, es alguien inventado completamente, pero que al mismo tiempo es muy personal. Pero también es una chica muy, qué palabra más no sea, pero es una chica muy normal. Que tiene ganas de saber, que es disruptiva, que es preguntona, que es una niña normal, ni tan chica. Uno no entendí bien la edad porque el libro está con la idea de la editorial de que sea como entre 8 y 12, una cosa así. Sí. Pero le explicaba, antes que tú llegaras, estuvimos conversando con la gente arriba y les decía, a mí me leían a Salgari cuando chico, y Salgari no tiene nada de niño. Entonces, como que los libros no tienen edad. Claro. Y esta chica, uno no sabe qué edad tiene, pero es una niña preguntona. Y si uno tiene una niña preguntona, que son la mayoría, afortunadamente, vamos, por eso, puede ser preguntona a los 6, como parece preguntar a los 10. Sí, absolutamente. O hasta los 30, 40, ¿no? Como que a mí algo que me gusta del libro también es que ha convocado a que gente fuera de esta edad que la editorial define, porque lo tienen que definir para un público objetivo. La gente más allá de esa edad lo ha leído. Y yo creo que lo bonito de Carlota, como tú dices, y que es también el objetivo del texto, es que Carlota no es una chica que inicialmente tenga interés por la ciencia. No es alguien que ha crecido sabiendo que quiere ser científica. Tiene otras amigas que quizás sí lo son. Está Lucía, por ejemplo, que siempre le ha encantado la ciencia, es parte del taller de ciencia, le encanta la ciencia. Carlota es alguien que, de hecho, en el primer libro, si alguien lo ha leído o se acuerda, un poco dice, ¿y a mí qué me importa la ciencia? Yo quiero ser artista, yo quiero ser pintora. ¿Por qué me debería interesar eso? Y yo creo que esa es una mirada que mucha gente tiene. Tenemos en la cabeza, sobre todo como es el sistema educacional chileno, de que uno tiene que elegir, ¿no? Soy humanista, me gustan las letras, me gustan los libros.
me gusta la historia de repente. Soy científico, soy malo para leer, porque me gusta la ciencia. Soy matemático, soy pésimo para leer, y lo único que sé hacer son números. Y los de acá dicen que no entienden nada de las matemáticas, ¿no? Tú incluso decías, ¿no? Como yo tengo una librería, yo no soy científico. Pero realmente, y estas son palabras que voy a decir que se las escuché por primera vez a otro escritor y divulgador que es Gabriel León, y me gustó mucho cuando él lo dijo. Que ya estuvo aquí. Que ya estuvo acá, por supuesto. Si todos los grandes pasan por acá, por eso tengo que venir. Tengo que venir. Yo una vez tuve una charla con él, tuvimos una presentación juntos y me encantó algo que él dijo, que sin saberlo era lo que yo quería decir con Carlota, mi libro que había salido, y él dice... o sea, hacer ciencia es hacerse preguntas. Y nos hacemos preguntas desde el momento en que nos despertamos. Cuando uno se pregunta, se despierta y dice, ¿qué hora será? Y resulta que ahora en verano, por ejemplo, está amaneciendo más temprano. Entonces todos nos despertamos un poquito antes, son las 6, 7 y estamos despiertos, pero en invierno eso nos cuesta. Y uno ahí empieza a preguntarse, ¿por qué ocurre esto, no? Que la luz como que llega antes, llega después. Eso puede llevarte a más preguntas, ¿no? Y el problema es que en el sistema educacional chileno, y en la mayoría de los sistemas educacionales, no le echamos solamente la culpa a Chile, se nos enseña que estar equivocados o no saber las respuestas está mal. Entonces al final queda esta idea de que los únicos que pueden hacerse respuestas son aquellos que ya saben aquellos que pueden hacerse preguntas son aquellos que ya saben las respuestas a esas preguntas. Entonces si tú eres un niño o una niña que de repente desde el inicio no sabías todas las respuestas a las cosas, dejas de hacerte preguntas. O te haces preguntas sobre otro tema que sabes las respuestas, pero dejas de lado una parte enorme del conocimiento. Y eso es terrible. Entonces Carlota inicialmente dice, no, o sea, la ciencia para mí no es, a mí me gusta el arte, entonces primero, inútil, cuando en verdad si la ciencia es hacerse preguntas, todos nos hacemos preguntas. Y lo segundo es que Carlota también piensa que la ciencia es solamente para quienes tienen promedio 7, les va súper bien, siempre les ha ido bien, siempre han entendido todo. Y se empieza a dar cuenta, un poco por obligación en el primer libro, porque tiene que hacer un proyecto, pero se empieza a dar cuenta de que, ojo, ella, desde sus intereses, puede hacer preguntas, puede resolver esas preguntas y puede ser parte del taller de ciencia, sin ninguna necesidad de que ella sea científica o quiera ser científica. Y yo creo que eso es lo clave acá. Y lo clave de por qué yo hago divulgación. Yo no hago divulgación para que toda la gente que vea mis videos o que lea los libros sea astrónomo o astrónoma. Eso sería terrible, primero porque no hay suficiente trabajo. Ya me estoy preocupando de toda la gente que me dice que quiere entrar a astronomía. Y segundo, porque necesitamos otras áreas. Lo que pasa es que necesitamos gente que sea curiosa y que haga preguntas y que crezca con pensamiento crítico en todo. Entonces yo espero que quienes lean este libro y los libros que sean, un poco se interesen por esto, les parezca interesante y luego sigan buscando ellos respuestas a preguntas. Este libro... Este en particular, que es de vida extraterrestre y exoplanetas, no es imposible que les enseñe todo lo que hay que saber de astrobiología y astroquímica y atmósferas exoplanetarias y detección. O sea, no se puede, parece un estudio, una carrera completa. O se dedica a buscar esas preguntas, ¿no? Y esas respuestas. Y yo creo que esa es la clave de Carlota. Carlota es una niña curiosa. En este libro, de hecho, también tenemos a Marga, que es su mejor amiga. Y a Marga, mira, Marga en el primer libro también está obligada a hacer un proyecto científico. Un poco le gusta, un poco después decide que no. Y está bien, no hay problema. Y eso no quiere decir que ella no pueda hacer ciencia ni que no le interese. De hecho, en este libro ella se ha ido más por el lado, no voy a hacer ningún spoiler, se ha ido un poco más por el lado del periodismo de repente. Y se da cuenta que desde ahí ella también puede aportar y hacer preguntas científicas. Entonces, el mensaje detrás de todo esto es que, al igual que Carlota, absolutamente cualquier persona puede hacer preguntas, debería hacer preguntas y puede entrar en este mundo que es la ciencia. No es necesario ser científico de formación para hacer ciencia. Hacemos ciencia todos los días con cada pregunta que nos hacemos. Qué lindo lo que dice, ¿eh? Hay varios hombres acá, ojo ahí, ¿eh? Es muy interesante lo que está diciendo. Que lo que pasa es que la cultura chilena, el hombre lo sabe todo, no pregunta. También. Los hombres no preguntamos, son las mujeres las que preguntan. Porque yo lo sé todo y no, en realidad. No sabemos. De hecho, yo no sabía lo que era un exoplaneta. Abramos la conversación, por favor. Es su momento de ser famoso. Preguntar, comentar. Si alguien tiene alguna pregunta de cualquier tipo, la pueden hacer. Dale. ¿Vas a sacar más libros del universo según Carlota? Gran pregunta. ¿Te gustaría que sacara más libros? Sí. Ok, entonces sí. Pero si me decías que no, imagínate. Bueno, mira, mi plan en mi cabeza, Carlota
a ver, Carlota no va a ser infinita, como que no va a ser algo de que vaya a poder infinitamente sacar libros, también porque la idea es que sea una historia. Entonces, si tú te has leído los 3 libros, porque los tienes ahí, ¿te has leído los 3? Sí. Okay. Entonces, hay cosas que van pasando en su vida, como que va avanzando, sus amistades van avanzando, pero me gustaría mucho que Carlota cubriese como estos grandes tópicos de la astronomía. Entonces ya tenemos el sistema solar, que es un poco lo que hablamos en el primer libro. Sí. Tenemos los agujeros negros y las estrellas, Que está en el segundo. que está en el segundo, y el último que es... Exoplanetas y extraterrestres. Exacto. Pero hay otras cosas en el universo. Entonces a mí me gustaría mucho que Carlota aprendiera, por ejemplo, de galaxias. No hemos hablado de galaxias. No. En parte porque yo no estudio galaxias. Me dan un poco de susto, lo voy a confesar. Pero por ahí yo también puedo aprender más con Carlota, pero quiero que hable de galaxias, galaxias lejanas, de algo que se llama materia oscura también. Y por otro lado, si bien se llama el universo según Carlota, no hemos hablado, lo hemos mencionado en algunos libros, pero no hemos hablado concretamente del universo, del cosmos, de todo esto donde estamos. Eso también es algo que tiene que aprender Carlota. Y por ahí hay otro tema muy interesante que es la energía oscura, que son como tópicos ahí que me interesan. Entonces, yo me junté con mi editor la semana pasada y le dije esto. Le dije, mira, a mí me gustaría hacer esto. Yo este año no escribí ningún libro porque profesionalmente tenía que escribir mucho, pero académicamente. Entonces les digo al tiro porque el 2 y el 3 han salido en marzo, que en marzo no va a haber otro libro, porque si no ese libro ya tendría que estar escrito. Pero sí queremos trabajar para que ojalá tengan otro libro el próximo año en algún momento. Y si no, será comienzos del siguiente. Pero mi plan es que al menos tengamos algunos más. ¿Ok? Si me entendiste. Pero ese es el plan. Y yo creo que con eso podríamos al menos cubrir con Carlota los tópicos que son quizás más globales dentro de la astronomía. Y también, se los digo para los más grandes que me preguntan a veces, y bueno, cuando esto pase tú también vas a ser más grande, así que para tú y yo del futuro, también me gustaría mucho indagar en escribir literatura un poquito más, no adulta, porque en verdad no me gusta mucho ponerle edades a los libros, porque yo era una niña que leía libros de, no sé, catalogados para 12, y es como, bueno, pero me gustaría escribir un libro que sea quizás más extenso, y con personajes más también tipo ciencia ficción, porque Carlota sigue siendo mucho de realismo. Claro. Entonces algo que sea un poquito más futurista o de ciencia ficción es un desafío que planeo hacer, pero eso sí sería a mayor plazo que para el próximo año. Pero es algo que me gustaría mucho tratar de hacer. Sí. Gracias. Sí. Dos preguntas. Ajá. ¿Cuál de todos estos libros te gusta más? Uy, esa es una súper buena pregunta. ¿Puedo decir lo que me gusta de cada uno antes de contestar? Ok, del primer libro, me gusta mucho por supuesto que es el primero. Y creo que fue un desafío súper grande. Me gusta que para ese libro, además, que hablamos de meteoritos en una parte, me contacté con un experto en meteoritos y él me conversó y él me explicó muchas cosas, entonces también fue una oportunidad de aprendizaje súper bonita para mí. En ese libro, como no sabía si iban a haber más, también me gusta mucho que hice que Juanca, que es el ilustrador, dibujara un disco protoplanetario, que es lo que yo estudio cuando hablamos de cómo se formó el sistema solar, y una imagen como de un disco de polvo, esa que tienes tú. Muéstralo al público. Ese es un disco protoplanetario, o sea, como un poco esta idea de que el sistema solar se formó. Entonces me gusta porque aparece mi tema de investigación, es algo que me gusta mucho. Luego el segundo libro, para mí fue especial porque está este personaje que viene de afuera, y yo cuando era pequeña vivía en otros países y después vine a Chile, entonces un poco también fue reconectar con esa experiencia de haber llegado a un lugar nuevo, y eso me gustó bastante. Y también habla de evolución estelar, que fue en particular, aunque no es lo que yo estudio, fue para mí lo que más me sorprendió. Yo aprendí evolución estelar cuando estaba en la universidad. Yo cuando tenía la edad de ustedes no sabía nada de astronomía. A mí me gustaba la física, yo por eso me fui a astronomía. Entonces aprendí eso cuando estaba en la universidad y fue lo que más me impactó. Entonces quería mucho hacer un libro donde hablara de evolución estelar porque era lo que a mí más me había impactado. Y el último libro, lo que me gusta muchísimo, primero es el protagonismo que tiene Marga, que es la amiga de Carlota. Me gusta mucho mostrar el hecho de que no es necesario tampoco que todos tus amigos hagan lo mismo que tú, que puedes tener amistades con intereses diversos y que las amistades se apoyan
sin importar un poco como esas cosas, diferencias. No, tampoco tiene sentido tener amigos que todos sean iguales y hagan lo mismo. Entonces es bonito tener esas amistades que se apoyen. Y también en este libro, para quienes lo han leído, tampoco voy a hacer spoilers si no se lo han leído, tiene algo muy importante que hablamos acá, que es el tema de las fake news y de un poco las conspiraciones y las redes. Porque hoy en día, por supuesto, vivimos en un entorno donde todos tenemos celular, podemos ir a ver videos, podemos creernos cosas y muchas veces nos cuesta hablar con la gente que piensa distinto. Yo crecí en un hogar donde lo que más hacíamos era conversar. Y crecí viendo a mis papás también yendo y hablando con gente que tenía posturas distintas a ellos, en distintas cosas. Y creo que es necesario saber conversar con quienes piensan distinto, ya sea que de repente hay gente que no cree en la ciencia. Y en casos astronómicos un poco es fácil tomar ese ejemplo porque no es tan terrible. Pero hay otras cosas en que puede ser peligroso no creer en la ciencia, como por ejemplo no creer en el cambio climático. Eso puede ser peligroso porque el cambio climático nos afecta a nosotros, a nuestro planeta, a nuestro hogar. Puede ser peligroso no creer en las vacunas, porque las vacunas son algo que nos afectan a nuestra salud. Entonces, hablamos de esas cosas en este libro, que yo creo que es importante hablar sobre la importancia de conversar desde el respeto, desde el espacio, pero presentando la evidencia. Y creo que eso es una discusión muy bonita que se da en este libro, que pudimos sacarla de manera que fuera interesante, al menos desde mí. Dicho todo eso, yo creo que... Oye, es que estoy entre dos, pero no quiero decir porque si no el que no digo va a aparecer así como el guacho. Pero le tengo mucho cariño al primer libro. Voy a elegir el primero. Yo creo que le tengo mucho cariño por dos cosas. Primero, por el tema y por lo que significó para mí escribirlo. Y segundo, por el recibimiento que tuvo. Porque el primer libro, hoy en día va en la 7ª edición. Me llegaron hace poco y primero en la 7ª edición. Y el primer libro y el segundo también, pero el primer libro lo están leyendo mucho en colegios, que es algo que yo encuentro bastante impactante. Como que hay muchos colegios que lo tienen dentro de su plan de lectura, entonces eso para mí significa mucho, que pueda ser ocupado como material educativo. Así que por eso voy a elegir el primero. Y no voy a decir cuál es el segundo que me gusta más, porque si no el tercero va a quedar como triste. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? Bueno, la segunda. En la astronomía, ¿hay alguien que te inspiró o fue solamente lo de la infancia? Es una súper pregunta. Yo cuando entré a la universidad no había nadie que yo dijera como quiero ser como ella o él. Y por un lado porque no conocía mucho. Hay gente que a veces se indigna por eso, porque por supuesto que en Chile tenemos grandes astrónomos y astrónomas. Pero yo la verdad es que no conocía mucho. Mis padres son científicos de otras áreas. Mi papá es bioquímico, mi mamá es química farmacéutica, entonces yo sabía que hacer ciencia era algo que se podía hacer. Y creo que por lo mismo quizás no busqué como qué hacían científicos de estas otras cosas. Sabía que me gustaba la física, entonces como que tenía mucha confianza en mí misma, en que me gusta la física, sabes que la astronomía es parte de la física, suena divertido como estudiar cosas tan lejanas, intentémoslo. Pero dentro de la carrera, cuando ya empecé a estudiar y sobre todo cuando elegí mi tema, sí me encontré con astrónomas que me inspiran mucho, que son mis profesoras. Porque en la ciencia tú siempre tienes un profesor guía en general. Como estudias toda tu carrera, tienes los profes de tus cursos, pero luego cuando te empiezas a especializar, en mi caso que yo estudio cómo se forman los planetas, trabajo con una profesora, que es mi profesora guía, es como mi mentora, es como mi madre académica, mi madre en la ciencia. Y yo he tenido la suerte de que en cada etapa no he trabajado con una, sino que con dos. Entonces yo ahora mismo voy en mi doctorado, que es como la última etapa, he trabajado con 4 profesoras y las 4 me inspiran mucho. En particular la que yo diría que más me inspira es mi profesora de magíster, que es chilena, que se llama Laura Pérez, que recientemente se ganó un super premio mundial, que es como el Oscar de la física. Ella es maravillosa. Pero me inspira no solo por la ciencia, sino también por cómo ella es. Y yo creo que para mí fue muy bonito encontrarme con una mujer científica primero, porque no sé, uno a veces piensa en estos grandes nombres, como Einstein, o Newton, o Marie Curie, si es que la conocen. Son personas primero que bueno, que no están vivas. Entonces, es triste porque son ídolos, pero no puedo ir a hablar con ellos. No es como, por ejemplo, de repente ustedes quieren hablar conmigo, yo estoy acá. Esas personas no puedo hablar con ellos y cuando miro sus vidas son muy distintas a mi vida.
¿no? Porque mis papás son de Latinoamérica, porque vivo en Chile, porque es una realidad distinta. Es distinto cuando te dicen tal profesor o profesora egresó de Harvard o se formó en Oxford, y es como, yo no tengo eso, ¿verdad? Y además la mayoría son hombres. Entonces también yo me pongo a pensar y digo, pucha, las cosas que a mí me pasan no son tan parecidas como las cosas que a ellos les pasan. Las cosas que yo quiero no son tan parecidas como las cosas que ellos hicieron. Y luego vienes acá y también hay muchos referentes, pero la mayoría desafortunadamente, porque desafortunadamente los referentes se vuelven referentes cuando son más mayores, con muchos de ellos yo no podía trabajar. Hay muchos referentes en mi universidad, pero que no estaban haciendo clases. Entonces no podía estudiar con ellos, no podía aprender de ellos. Entonces al final creo que es bonito tener referentes que sean cercanos, y por eso yo estoy muy feliz de que mis referentes sean mis profesoras, porque no solamente las admiro, sino que también colaboro con ellas. O sea, yo con Laura, no sé, nos mandamos WhatsApp, como que puedo preguntarle cosas, me escribe mis cartas de recomendación, tenemos una relación cercana que me permite aprender activamente de ella. Entonces yo diría que Laura Pérez para mí es mi referente hoy en día en la astronomía, sobre todo en lo que significa ser astrónoma chilena en Chile, y yo quiero ser como ella, yo quiero trabajar en la universidad después, quiero liderar los grupos como lo ha hecho ella. Y eso es bonito, porque quiero ser como ella, pero también puedo aprender de ella directamente. Y si quieren nombres de más profes acá, hay gente maravillosa. Bárbara Rojas es otra profe que es muy, muy buena en astronomía en Chile. Está también Viviana Guzmán. Hay una lista muy grande de profes jóvenes que siento deberíamos conocer más, porque son personas con las cuales, incluso tú, ¿cuántos años tienes tú? 9. O sea, piensa, en 10 años más, cuando estés quizás en la universidad o haciendo lo que sea, ellas van a seguir estando ahí, van a seguir haciendo clases. Entonces, es alguien a quien tú puedes mirar, decir quiero ser como ella y después aprender de ella. Y yo creo que eso es algo muy genial. Pero después, claro, tenemos que en algún momento ir bajando, ¿no? Como quien viene después e ir retomando. Por eso es tan importante la visibilidad también. Perdón, yo hablo muchísimo, pero sí, perdón. Quería decir un comentario más. Cuéntame. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Maximiliano. Maxi, cuéntame. Yo tengo suerte y mala suerte. Okay. Porque a mí siempre me ha gustado contar. Cuando tenía 4 conté hasta 5.000. Y ahí paré. Eso es mucho. Eh, ¿Y la mala suerte? que yo también quería ser astrónomo. Ajá. Pero la mala suerte es que me va muy mal en inglés. Ok. Y si quiero ser astrónomo, en algún momento voy a tener que hacer algo en inglés. Eso es verdad, eso es cierto. Por ejemplo, en la NASA. Por ejemplo, pero mira, es verdad que el inglés es muy importante, no solamente para la astronomía, sino para cualquier ciencia. Pero el cómo aprendemos inglés también varía. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que como mis papás eran científicos, viví un tiempo, mientras ellos estaban terminando sus estudios, viví cuando yo era pequeña, cuando tenía 5 años, viví en un país donde solo se hablaba inglés. Inglaterra. Escocia. Escocia. Arriba de Inglaterra, pero en el Reino Unido. Mejor que Inglaterra. Bueno, también después la gente se ríe de mi acento, porque es como hablar chileno cuando hablas castellano en vez de español de España, es como... Bueno, en fin. Pero viví en Escocia, y a mí cuando yo tenía 5 años mis papás me dejaron en el colegio, sabiendo decir, can I go to the bathroom? Que es, ¿puedo ir al baño? Y, do you want to play with me? Que era si querían jugar conmigo. Esas eran las dos cosas que en principio sabía decir, yo no me acuerdo de esto. Pero me dejaron ahí. Y claro, me vi obligada a aprender inglés, porque era sobrevivir. Y así fue como yo aprendí inglés, por ejemplo. Hay otras personas que yo les he escuchado decir, ¿cuántos años tienes tú, Maxi? 9 también. 9 también, ¿viste? Compañeros de curso. Pero hay otras personas que les he escuchado decir que, por ejemplo, mi pareja, su mamá siempre lo metió a cursos de inglés, y la verdad es que no le gustaba mucho, no lo entendía muy bien, pero a él le gustan mucho los videojuegos. Y entonces, un poco jugando videojuegos, aprendió a hablar inglés. Hay gente que nunca ha tenido clases de inglés y escuchando música aprendió a hablar inglés, ¿viste? O viendo películas. Entonces, yo creo que es algo que tienes que tener presente, pero igual darle tiempo. El inglés, como te digo, desafortunadamente es muy importante, no solamente para comunicarte, sino porque también nosotros escribimos en inglés y presentamos en inglés. Pero aún tienes tiempo. Entonces te diría que quizás no te estreses tanto al respecto y como que vayas viéndolo con calma, vayas escuchando música en inglés, eso te puede ayudar,
o ver películas de repente con subtítulos, claro, con subtítulos. Hay que leer rápido, pero te han leído los 3 libros, así que claramente la lectura es algo que tenemos súper. Tienes que hablar con tus abuelos que son profesores de inglés. Bueno, ahí está. Pero bueno, en Casa de Herrero, Muy cierto, muy cierto. así que, pero en verdad tranqui. Y lo otro también te voy a decir al tiro, yo cuando entré a la universidad tenía compañeros que el inglés no les iba para nada bien. Y en la universidad también tuvieron cursos de inglés, tenían que leer inglés. Hay maneras de hacerlo, como que no lo descartes por completo. No. Y sobre todo eso, con calma. Porque también algo que no nos enseñan en el colegio siempre es que la gente va aprendiendo a ritmos distintos. Es súper normal aprender a ritmos distintos. De repente hay cosas que tu cerebro simplemente tarda más tiempo en como girar y crujir y darle una vuelta. Así que con calma, tranqui, arrugarse, exacto. Que le salgan más ahí. Más. Mi hermano decía eso, mi hermano pensaba que el cerebro era liso cuando nacía y que a medida que ibas aprendiendo le iba saliendo sí, bueno. El cerebro siempre ha sido como... ¿cómo se decía? El damasco seco. Ah, el huesillo, como eso que se pone, sí, exacto. Pero tranquilidad, pero es bueno que lo tengas en mente, porque efectivamente es algo no solo para astronomía, para cualquier ciencia y en verdad hoy en día para cualquier trabajo. Y fundamental. Es fundamental, sí. Todavía. Y eso igual, pero algo que quiero ser muy clara, porque sobre todo en Chile esta parte del inglés, aprovechando, tu inglés no tiene que ser perfecto. ¿Qué significa eso? Yo trabajo en instituciones internacionales y a mí me sorprende tanto porque en Chile criticamos tanto el acento y la forma. Oye, vayan a pasearse a cualquier lugar. Yo que trabajo casi con pura gente italiana, el acento italiano es fuertísimo. Los franceses, pero es que no se les entiende. Los asiáticos, es muy complejo. Ahí perdí. Entonces, realmente, lo importante no es que lo hables perfecto, lo importante es que te puedas dar a entender. Y al igual que tú, la mayoría de la gente que hace ciencia no tiene el inglés como idioma nativo. Son muy pocos, porque Inglaterra es como de este tamaño. Y bueno, Estados Unidos es un poco más grande, pero el resto del mundo es más grande aún. Así que la mayoría de la gente que hace ciencia no tiene el inglés como idioma nativo. Y eso está bien. Y la gente un poco también lo aprende tirándose al agua. De repente no tienen 5 años como yo, pero hay mucha gente que dice, mira, yo no hablaba bien inglés y de repente tuve que irme a trabajar en un lugar donde se hablaba solo inglés y obligado a hablar. Y ahí uno se va soltando y aprendiendo. Hay mucha vergüenza, de nuevo, en equivocarse, ¿no? En decir algo mal. Y yo te puedo decir como alguien que es hablante nativo, que no importa. A nadie le importa que te equivoques en la manera, en la forma, lo que importa es que logres hacerte entender. Y si alguien te dice lo contrario, esa persona está siendo pesada, porque a la gente que habla inglés entiende perfectamente que el resto del mundo no tiene por qué hablar su idioma. Sobre todo porque la gente que habla inglés usualmente solo habla inglés. Entonces ellos dicen así como, wow, hablas 2 idiomas. Es impresionante que estés hablando inglés. Unos primos de unas amigas de mi papá hablan 5 idiomas: inglés, creo que italiano, suizo, chileno. Bueno, siempre hay gente así. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar? Lo podemos pasar a... Sí, no, es que pero tú tenías preguntas. falta lo mejor. Ay, lo mejor. Sí, es Los fuegos artificiales. No, es el momento de la charla. Ese que la persona que está ahí ama o odia el resto de su vida. La cámara es suya para que usted se imagine que viene entrando una persona de esta librería, ve esos 65.000 libros que hay arriba. ¿Por qué esa persona debería elegir este? Este en particular. Yo creo que El universo según Carlota es un libro que para niños y niñas de cualquier edad les enseña algo nuevo, les enseña una perspectiva, como ya hemos conversado, de que la ciencia no tiene un modo de hacerse ni una sola cara. La ciencia puede tener la cara de una niña de colegio, como puede tener la cara de un señor mayor. La ciencia es para cualquier persona que se haga preguntas y a través de las experiencias de Carlota van a poder vivir un pequeño pedazo del universo. El universo es enorme, es difícil condensar un tópico del universo en 150 páginas, pero creo que a través de la mirada de Carlota uno puede quedar
interesado y motivado por saber más y por también ver a los científicos y científicas como lo que somos en el interior, que somos personas muy curiosas, que al igual que Carlota tenían muchas preguntas, ganas de entender y tratan de responder algunas de esas preguntas. Estos libros no van a ser la respuesta definitiva, pero que sean la puerta a muchas preguntas más. Así que creo que es un libro que si les gusta aprender, si les gusta imaginar, si les gustan las historias cotidianas, les va a gustar muchísimo, se van a divertir y les va a dar tema de conversación para meses con cualquier persona con quien hable. Ya lo saben, amigos, los que nos van a ver un par de semanas más cuando subamos la charla. El universo según Carlota, cualquiera de los 3 libros, no es necesario leerlos en Es orden. importante, se pueden leer en Se puede desorden. leer Hay en algunos spoilers si los leen Sí. en desorden, pero no es pero nada no, terrible. no muere nadie, así que no hay problema. Sí. No muere el protagonista del primero, no pasa nada de eso. El universo según Carlota de Tere Pareque en Queleo Forestal, acá en Merced 76, y si están en regiones a través de nuestro sitio web, espacioforestal.cl con despachos. Y nada, pues le agradecemos a todos los que vinieron. Ahora ya tiene que hacer una larga fila para firmar el libro, así que los dejamos. Le damos un aplauso de agradecimiento.